Amados, que la gracia del Señor esté con ustedes en esta mañana. En la mañana de ayer iniciamos una serie devocional acerca de Mateo capítulo 5 versículos 1 al 12, las famosas bienaventuranzas que formaban parte del famoso Sermón del Monte. Estas bienaventuranzas abarcan los versículos 1 al 12. Ayer nos limitamos simplemente a ver la parte introductoria de esta serie. Decíamos varios detalles, como por ejemplo que las bienaventuranzas son el principio de lo que representa todo el Sermón del Monte. Hablábamos acerca de la postura que los maestros tomaban en la antigüedad para enseñar. Hablábamos acerca del significado que nos proporcionó John MacArthur respecto de lo que significa la palabra bienaventuranza. Hablábamos acerca de los destinatarios, de los recipientes, de los receptores del Sermón del Monte, que eran esencialmente los discípulos, aquellos que seguían las enseñanzas de Jesús para él entonces. En la mañana de hoy estaremos revisando tres elementos importantísimos que yo encuentro en el versículo 3 del capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios bendiga su palabra. Lo primero que quiero señalar es el significado y recalcar el significado de la palabra bienaventurado. Una persona bienaventurada, o la palabra bienaventurado, significa dichoso, feliz, afortunado. Describe a una persona que goza de grandes privilegios. Y estos privilegios no tienen nada que ver con lo terrenal, tienen que ver con asuntos eternos. Y cuando Cristo llama a estas personas bienaventurados, está enmarcado evidentemente en aquellas personas que gozan de privilegios eternos. En segundo lugar, los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Mis amados hermanos, ¿quiénes son los pobres en espíritu? ¿De verdad que caracteriza a aquellos que aparentan ser humildes y no lo son? ¿De verdad que podemos decir que caracteriza a aquellos que usan ropas andrajosas para aparentar humildad? No. Esta expresión, los pobres en espíritu, caracteriza, se refiere a aquellos que reconocen su incapacidad de ser salvos por su propia cuenta y que reconocen su bancarrota y su miseria espiritual y reconocen al mismo tiempo que necesitan de un Salvador para poder llegar al cielo. Necesitan de un Salvador para poder salir de la miseria en la que se encuentran sumidos. Escuchen lo que dice MacArthur, el pastor John MacArthur, respecto a estos pobres de espíritu. Dice es lo opuesto a la autosuficiencia. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Esto describe a aquellos que están agudamente conscientes de su estado de perdición y de carencia de esperanza fuera de la gracia divina. Eso es un pobre de espíritu. Es aquella persona que reconoce que él por su propia cuenta no puede auto-otorgarse los beneficios que solamente descansan en las manos del Señor. ¿Recuerdan el famoso sermón del pan de vida en Juan capítulo 6? Donde el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir con aquellos que me rechazan? Y Pedro responde, ¿y a quién iremos? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y saben cómo termina Cristo? Diciendo, decretando, enseñándonos que de ese tipo de personas, a ese tipo de personas pertenece al reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que reconocen su miseria espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Noten, mis amados hermanos, que las bienaventuranzas y los beneficios que podemos recibir de parte de Dios comienzan con una humildad de corazón en reconocer que necesitamos, primero que estamos en miseria espiritual y que solamente Dios tiene el poder para sacarnos de ella. Así comienza la vida cristiana y de ellos, dice el Señor, es el reino de los cielos. Dios bendiga su palabra.